está. Entonces, me confirman, por favor, jóvenes, cuando puedan visualizar mi presentación. Antes de eso, ¿alguna pregunta? ¿Algo? Doctora, una consulta. Con Bien. respecto a la tarea académica, creo sobre los artículos y con las instrucciones, ¿es solamente leer el artículo y aplicar esa rúbrica, digamos, si nos tocó enseñar Ujú. y control? Hay una plantilla, ¿no? Hay una plantilla, les he dado el link en la tarea, que es la plantilla, la misma plantilla que nosotros hemos utilizado para hacer el CASPE, y en base al artículo responden la plantilla. ¿En qué esa consiste? Tengan en cuenta la rúbrica, la tarea académica, ¿ya? Sobre todo qué es lo que vamos a calificar. Tiene que haber bibliografía, tiene que haber el desarrollo de la pregunta PICOT. Si ustedes no consideran el desarrollo de su pregunta PICOT, pues ya saben ahí más o menos el puntaje que se le va a poder ir agregando de acuerdo a las secciones que están descritas, ¿ya? Pero, doctora, ¿cómo? O sea, ¿se presenta así en un documento Word, en un PowerPoint? O sea, creo que ahorita me hicieron presentación, esa parte de la entrega. ¿Cómo sería, doctora? La plantilla viene en Excel. ¿Cómo? No, no lo he escuchado. No te estoy escuchando bien. No sé si será mi internet. De repente es que está fallando. ¿Puedes, por favor, repetir tu pregunta? Y doctora, ¿y cómo es la presentación? O sea, hacemos todo lo que es ese CASPE, o sea, lo hacemos como un checklist, pero lo presentamos que en Word o hacemos una presentación en PPT. ¿Cómo se hace la entrega? Normalmente lo presentan en un Word. Si quieren lo suben como Word, si quieren lo suben como PDF, de la forma como a ustedes se les haga más fácil. Recuerden que yo lo que reviso es el contenido. No me importa si la carátula es muy linda, pero si el contenido no tiene sentido, entonces no es eso. Háganlo en Word, háganlo en PDF, si quieren, súbalo en el mismo Excel, como ustedes deseen, pero yo necesito que el contenido esté descrito, lo Gracias, que se doctora. le pide ahí. Doctora, buenas Uno de los errores que se cometió en el examen cuando se les pidió la pregunta PICOS es que hubo mucha confusión en la identificación de la intervención versus el comparador. La misma intervención, el comparador, no querer demostrar la no inferioridad de la trombectomía sola en comparación con el tratamiento estándar. El tratamiento estándar actual ya ustedes lo conocen, ya rotaron neuro, ahora lo vamos a ver en la clase o de semiología. Cuando es un Doctora, estándar disculpe, es un bolsa se endovenosa corta. anatomía mecánica. Ese es el tratamiento estándar. Doctora, se ¿Ahí le me está escucha o no se puede escuchar bien? se doctora, le corta. doctora, se le está escuchando A ver, un ratito, entrecortado. denme Buenas un tardes. minutito a ver si puedo mejorar el audio. A ver. Doctora, es que su internet se está yendo. Sí, debe ser eso. A ver, vamos a ver si podemos mejorar el audio y ustedes me confirman. ¿Se escucha mejor ahí? O igual sigue Sí, doctora. entrecortado. Ya, No, bueno, sí se entonces le si tienen escucha. problemas con el audio, me avisan otra vez. Les estaba diciendo que uno de los problemas, uno de los errores más frecuentes que hemos encontrado en el examen es que ha habido una confusión en la identidad, prevención y el parador. Ambos ensayos clínicos querían buscar la no inferioridad del tratamiento de dicotomía versus el tratamiento estándar. Y el tratamiento estándar en la actualidad, para los que ya llevaron neuro o tienen información previa, es de que ese tratamiento, cuando es una oclusión de un vaso grande, se hace un tratamiento combinado, les
endovenosa, va a endovenosa. Y si tiene criterio para trombectomía mecánica, va a trombectomía mecánica. O sea, se usa los dos. Ese es el tratamiento actual. Es lo que las guías actuales recomiendan. Es lo que se tiene que hacer. Entonces, los estudios querían probar si solamente tratarlo con trombectomía mecánica sola tenía resultado que tratar al paciente con el tratamiento estándar. Siendo así, no es trombectomía mecánica, trombectomía sola, porque es lo que quieren demostrar tan igual al tratamiento actual. El tratamiento o el comparador en esta pregunta sería el tratamiento combinado, el tratamiento estándar de trombectomía mecánica más trombólisis endovenosa. A pedido de ustedes, la delegada me comentó que no querían el inglés, porque como ustedes no dominan el inglés, entonces querían en español. Han tenido todo el desarrollo de la pregunta en español. A pesar de eso, de todos los exámenes que he revisado, solamente 5 alumnos han tenido el puntaje completo en la pregunta PICOS. Cuando he calificado los exámenes, y eso lo puede corroborar la única alumna que entró a la revisión, es que yo he valido medios puntos o he valido un punto. Hasta quien me puso la fecha y todo lo demás estaba mal, he valido medio punto. Entonces, pero esa no es la idea, o sea, tampoco es la idea jalarlos, pero la idea es que ustedes pues puedan transmitir lo que se les ha explicado antes ya en la clase, ¿no? Entonces, lean la pregunta, identifiquen bien cuando hablamos de la población, es la población completa, ¿no? Pacientes con infarto cerebral agudo, no son pacientes con infarto cerebral a secas y que además tenían oclusión de vaso grande. Esa es la identificación completa de la población, ¿ya? Y el outcome, que es el O, no es el número de pacientes, no es si el estudio o el ensayo fue positivo, fue neutro o no encontró nada. Es qué es lo que midieron. Y los estudios evaluaron la discapacidad utilizando la escala de ranking modificado. No recuerdo si fue a los 3 meses, fue a los 6 meses, fue al año, no recuerdo. Pero eso es lo que se coloca como resultado. Ténganlo en cuenta porque eso es un aspecto importante que ustedes tienen que desarrollar bien en la tarea académica. En la tarea académica sí voy a ser un poquito más estricta en la corrección de esta parte porque ya lo estamos viendo varias veces que se asume que ya lo tienen que dominar mejor, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a iniciar con la clase de infarto. Me confirma, por favor, cuando ya puedan visualizar la diapositiva. En realidad vamos a hablar sobre el manejo de toda la enfermedad cerebrovascular. Entonces, si tienen algunas dudas o algo, lo podemos ver, pero nos vamos a centrar específicamente en el manejo. Doctora, una Ok, me pregunta. confirma. Doctora, Sí, dime. una Ujú. pregunta. En el caso de la área académica, en el caso que sea el tipo de plantilla de revisión, ¿cómo sería el caso? ¿Cómo sea poner el picos ahí si son varios revisión de varios casos que tú estás poniendo? Hay una plantilla para revisión revisiones sistemáticas y metaanálisis. Sigue la plantilla. Ustedes, yo les he dado el link y en el link, de acuerdo al artículo que ustedes tienen, ustedes primero, antes de escoger qué es lo que van a hacer, tienen que identificar. Si es un ensayo clínico, escojan la plantilla de ensayo clínico. Si es un estudio de cohortes, escojan la plantilla de cohortes. Además está decir que si tú tienes un metaanálisis o una revisión sistemática y agarras la plantilla de ensayo clínico, pues no te voy a poder calificar, vas a tener 0 porque esa no es la plantilla que se usa en ese caso. Entonces, para eso ustedes tienen el link de las diferentes plantillas y de acuerdo a la identificación que ustedes hagan de su trabajo, escojan la plantilla que corresponde. ¿Sí? Estén bien seguros a qué tipo de trabajo pertenece el artículo que se les ha asignado para que puedan escoger la plantilla correcta. Doctora, Dime, te escucho.
Doctora, una pregunta. Usted cuando llevamos en la clase de investigación, al momento que desarrollamos el estudio Match, en el caso de la plantilla de ensayo clínico, usted mencionó que las tres primeras preguntas que eran de descarte, si alguna de esas era una respuesta negativa, o sea, se marcaba el no, se concluía que el estudio no tenía resultados válidos, o por así decirlo, y si eso pasaba, no se continuaba con la siguiente parte, que eran las preguntas, digamos, específicas, ¿no? Tengo una pregunta, doctora. En ese caso, ¿también se aplica para el trabajo académico? Digamos digamos, porque ha habido una pérdida mayor al 10% en mi población de estudio, yo identifico eso, marco la tercera pregunta como no, y ya no continúo con la siguiente parte, o igual continuaría, o como usted lo indicó. Esa parte me queda una duda, doctora. A ver, la primera parte que mencionaste sobre si un artículo no cumple las primeras tres preguntas, porque son como preguntas de eliminación, Ujú. eso te ayuda a ti como investigador o como clínico que quieres saber la fuente de información, a saber que los resultados de ese estudio no son válidos, entonces te quedas hasta ahí porque es como que los resultados que salgan de ahí no va a tener la suficiente validez interna como para que tú lo puedas tomar en cuenta. Pero Listo, para efectos de la tarea, ustedes tienen que desarrollar todos los puntos que están en la plantilla. listo, doctora. Muchas gracias. Esa era mi duda. Gracias, doctora. Ok, ok. ¿Alguna pregunta Doctora, una adicional, jóvenes? pregunta. Sí, doctora. Ujú, Para dime. poder subir la tarea, tenemos que ir a adjuntar, ya, pero hasta ahí todo bien, solo que cuando en la última indicación que nos menciona la delegada dice que adjuntemos el artículo. Yo creo que no se podría adjuntar dos documentos, no solamente se puede adjuntar un documento, en este ¿Ya lo has caso nuestro intentado? Word. Ya lo has intentado porque el año pasado los alumnos han hecho de esa forma, han adjuntado el artículo como en la plantilla y no he tenido ningún problema. ¿Ya lo has intentado? Ah, ya. En este caso con terapéutica no, sino con otros cursos sí lo he intentado y no podía. A ver, inténtalo y dime si hay algún problema porque el año pasado fue la misma indicación que ahora, ¿no? Artículo Ya, doctora. científico y plantilla, Emita, ¿ya? sí, doctora, sí se puede. Emita, sí se puede adjuntar los dos. Ya, Tarianita, gracias. Ok, chicos, entonces vamos conversando. Si tienen alguna pregunta adicional, entre clase y clase podemos ir absorbiendo algunas preguntas. Recuerden ustedes que la clasificación de enfermedad cerebrovascular incluye el isquémico versus el hemorrágico. Vamos a hablar hoy día sobre el manejo del SB isquémico, específicamente sobre el infarto cerebral y algunos puntos importantes sobre el manejo del hemorragia. Ok, de forma corta, porque no es el objetivo de la clase, es que ustedes recuerden la fisiopatología tanto de la enfermedad cerebrovascular isquémica como hemorrágica. En este caso, la fisiopatología del infarto cerebral, que es donde se enfoca el manejo es que en la línea de las X tienen el tiempo y en la línea de sangre que llega al tejido cerebral. Cuando ya se produce el umbral de isquemia, que es por debajo, que es cuando el flujo sanguíneo cerebral está normalmente por debajo de 20 y hay alguna alteración, mientras más tiempo se produce la oclusión del tejido o ese tejido queda sin irrigación, se empieza a producir o incrementa el volumen del infarto. Por eso es que es muy importante, luego de que se produce una oclusión vascular, tratar de recanalizar o reperfundir ese vaso afectado. Mientras más tiempo, minutos pasan, peor será la evolución o el resultado en el paciente. Diagnóstico inicial de una enfermedad cerebrovascular va a depender primero de la sospecha clínica. ¿Cuál es la sospecha clínica de las enfermedades cerebrovasculares en general? Recuerden que los cuadros vasculares tienen una forma de inicio brusco o súbito y generalmente un curso estacionario. Ese es el patrón normal que siguen. Claro, sabiendo está que pueden haber excepción de algunos casos clínicos que son diferentes, por ejemplo, los de fosa posterior. Pero de forma práctica, el mensaje que ustedes se tienen que llevar es que los cuadros vasculares son de forma de inicio brusco, súbito.
Cuadros de inicio súbitos, bruscos ¿de qué? De déficit motor, dificultad para hablar, como la disartria, o la incapacidad para comunicarse, como la afasia, ¿no? Esta simetría también facial o desviación de la comisura labial, la inestabilidad para la marcha. Estos cuadros generalmente son característicos o típicos de un cuadro cerebrovascular. De todas maneras, ustedes tienen que saber que la manifestación clínica va a depender del territorio vascular afectado. No será lo mismo un infarto de cerebral media a un infarto de cerebral posterior, ¿ya? Y en todos los lugares, lo primero que hacemos, a no ser que tengamos una resonancia en la mano, es la tomografía cerebral sin contraste. En las primeras horas, la tomografía cerebral sin contraste tiene como objetivo descartar que no haya una hemorragia. ¿Por qué se utiliza ese término descartar que no sea una hemorragia? Porque en las primeras horas la tomografía tiene una sangre. En Doctora, cambio, en las primeras horas la tomografía... Doctora, ¿Hay alguna disculpe. pregunta? Sí, es ¿Sí, que qué se pasó? para apagando. Está cortando Mm, su audio, doctora. ¿Qué Y se Doctora, para estoy aparente apagando? cortando. A ver. es que, por ejemplo, cuando está hablando doctora, se le corta y ya un poco se pierde la idea. ¿Me pueden escuchar ahí? Hola, ¿me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora, sí se le escucha. Lo que A pasa es ver, que a veces se vamos a entrecorta. probar cómo nos va ahora. Sí, debe ser la señal. Vamos a ver cómo nos va ahora. ¿Pueden ver la presentación, las diapositivas? Mm, Está proyectando, doctora, a los Ahora sí. alumnos. Ahora sí. ¿Pueden ver la presentación? Ahora sí, Sí, doctora. doctora. Nos hemos quedado en esa diapositiva. Ok. Entonces yo les comentaba que la tomografía en las primeras horas del evento vascular tiene como objetivo descartar que no sea una hemorragia. ¿Por qué? Porque la sangre es rápidamente detectada en la tomografía en las primeras horas. O sea, es muy sensible la tomografía al diagnóstico del sangrado. En cambio, es muy diferente al infarto. No porque no se encuentre una lesión isquémica en la tomografía, significa que el paciente no tenga un infarto. Es simplemente que es una tomografía precoz y que la tomografía no es sensible a lesión isquémica. Para eso, ustedes tienen acá resaltado en negritas, que se utiliza la resonancia con el protocolo de difusión. Cuando yo quiero en las primeras horas estar segura que no sea un infarto cerebral, tengo la obligación de pedirle una resonancia con difusión. Si no, pero no es obviamente un examen que tengamos a disposición en muchos hospitales, ¿no? Entonces nos usamos en todos los lugares una tomografía simple. La angiotomografía o la angioresonancia tiene validez, ¿por qué? Porque nos va a servir para detectar que no haya oclusión de un vaso grande, que es lo que necesitamos nosotros para tratar al paciente. Y esto es algo de lo que les comentaba. En el 50-70% de los casos, la tomografía puede no detectar la lesión en las 3 primeras horas. Por eso es que les vuelvo a repetir, el objetivo de la tomografía no es ver el infarto, es básicamente descartar que no sea una hemorragia. Sale sangre, hemorragia intracerebral. Ahorita no nos vamos a poner a detener qué tipo, ni clasificación, ni etiología, porque no es el objetivo. Pero sale sangrado en la tomografía, no hay más que hacer. No se ve sangrado y el paciente tiene cuadro clínico, eso corresponde a un infarto cerebral. La sensibilidad de la resonancia para el diagnóstico de lesión isquémica, pero con el protocolo de difusión, porque no es cualquier resonancia convencional, llega hasta un 95% de lesión de infarto cerebral agudo. Y eso va a depender mucho de la sensibilidad del resonador, y de los softwares que se utilicen para el diagnóstico de esta lesión. Vamos a centrarnos en esta primera imagen. Ven la primera fila.
Ven acá, la primera fila. Miren ustedes, la primera imagen es una tomografía simple sin contraste. La segunda y la tercera imágenes son resonancias. La imagen del medio corresponde a FLAIR y la imagen última, la primerita de acá, corresponde a difusión. Todas las estoy seleccionando con el puntero. En la tomografía inicial, si uno puede ver a simple vista, pues no hay algo significativo que nos haga pensar que hubiera sangrado, no se ve nada de hiperdensidad, porque acuérdense que en la tomografía la sangre se ve como hiperdensa, o sea, se ve blanco, y oscuro de forma marcada, definida, que corresponde a un infarto. Vemos la resonancia y lo que se ve es una leucoaraiosis alrededor de los ventrículos, pero nada más. Sin embargo, si ustedes pueden ver la difusión, se ve una zona extensa, una zona de hiperseñal o hiperintensidad en el territorio de la cerebral media del lado derecho. ¿Pueden ver esta diferencia entre tomografía, FLAIR y difusión? ¿Se ve a simple vista? ¿Lo pueden identificar? Hola, ¿me están escuchando, jóvenes? Sí, Ya, pero doctora. contésteme porque si no, no sé si me están escuchando y después estamos con el audio. Ok, ah, este es el objetivo de la difusión, de la resonancia con difusión. Si ustedes quieren saber si es un infarto, tienen la obligación de pedirle una resonancia con difusión. ¿Por qué? Porque si no se ve en el FLAIR es que tiene menos de 3 a 4 horas. La tomografía lo ve cuando ya está el infarto establecido. Pero miren, este infarto ustedes pueden saber que tiene menos de 3 a 4 horas. ¿Por qué? Porque la difusión lo está captando. Entonces, esto es como se ve una resonancia con difusión en la fase hiperaguda, un infarto en la fase hiperaguda, donde básicamente lo primero que hay es el edema citotóxico. La segunda fase, veamos acá esta línea de imágenes de la segunda fila, nuevamente tomografía, FLAIR y difusión. Si vemos en la tomografía, ¿les llama algo la atención aquí? Pues pareciera que sí, ¿no? No hay una zona consolidada, pero acá hay como que una falta de diferenciación de sustancia gris, sustancia blanca. O sea, si acá veo los surcos muy bien en el lado izquierdo donde ven el cursor, acá pareciera que se están borrando los surcos. Es más, alguien diría, incluso se ve hasta una zona medio oscura, ¿no? Media hipodensa. Sí, es cierto, se ve algo, ya se empieza a mirar. Y si veo en el FLAIR, efectivamente, ya veo acá unas zonas de hiperseñal o hiperintensidad que se correlacionan muy bien y en una zona más extensa en la cerebral media del lado derecho en el protocolo de difusión. O sea, lo que en la tomografía a veces se puede intuir, a veces no, o como se conoce como signos tempranos, que ya se ve cambios en el FLAIR, en la difusión de todas maneras se va a ver. Entonces, acá yo puedo ver por lesión que esta imagen mínimo tiene de 3 a 4.5 horas, porque ya lo veo en el FLAIR. En la tomografía puede generar dudas. Alguien puede decir, no, yo no veo nada. Alguien dice, sí, pareciera, pero bueno, puede ser dudoso, sobre todo cuando uno recién está empezando a leer imágenes y no tiene mucha experiencia, podría parecer dudoso, ¿no? Pero se ve la imagen en el FLAIR, se ve la imagen en la difusión, infarto cerebral agudo, que ya no es citotóxico solamente porque nada más no se ve en la difusión, ahora también se ve en el FLAIR y esto es se conoce como el edema iónico, que es una transición entre la difusión y el FLAIR. Y en la última fila vamos a ver otra serie de imágenes. Tomografía, nuevamente FLAIR y nuevamente difusión. Ya en la tomografía se ve una zona establecida, justo está ahí el puntero, clara de una zona hipodensa. Está claro, ahí no hay duda, ¿no? Esta zona hipodensa clarísima que la vemos acá, pues no la vemos acá. Este es un infarto cerebral agudo. Si vemos en el FLAIR, nos sirve para ver que la lesión no es tan pequeña como, o mediana como pareciera verse en la tomografía, es más extensa que se ve en el FLAIR y en la difusión se ve con mucho mayor detalle. Entonces, ese es el clásico, el edema vasogénico, ¿no? Que ya cuando se presenta este edema significa que la lesión está claramente establecida y es un tejido muerto que ya está, pues, digamos, instalado en toda su totalidad. Veamos este ejemplo.
Este es un protocolo de resonancia, este es un protocolo de difusión, resonancia FLAIR, difusión y coeficiente de difusión aparente, que son protocolos que nos ayudan a delimitar un poquito más el tiempo de la lesión. Si lo veo en el FLAIR, mínimo 3 a 4.5 horas, ya está. Lo veo en la difusión con mayor razón. Pero este coeficiente de difusión aparente, si ustedes se dan cuenta, es como si fuera lo contrario a la difusión, por eso se llama mapa CDA. Si la lesión se ve hipertensa en la difusión que corresponde al infarto agudo y se correlaciona con esta hiposeñal o hipointensidad en el mapa de coeficiente de difusión aparente, significa que la lesión debe tener un tiempo menor a 7 a 10 días. ¿Ya? Solamente nos sirve para tiempo. No es tampoco objetivo de ustedes, son características un poco de la especialidad, pero sí deben reconocer que el protocolo para el diagnóstico de infarto cerebral agudo es la difusión por resonancia magnética, no una resonancia común. Si ustedes no la piden, no se la van a entregar porque eso solamente se solicita o le hacen al paciente cuando uno lo pide. Miren esta imagen tomográfica que tenemos acá en la parte inferior, tomografía simple sin contraste, aparentemente todo muy normal, no se ve nada específico, pero en la difusión se ve que hay estas zonas de hiperseñal o de hiperintensidad. Diagnóstico, infarto cerebral agudo. Territorio, ¿quién me dice territorio? Territorio, jóvenes. Cerebral media. Tiene que ser cerebral media del lado derecho, ¿no? Muy bien, cerebral media, perfecto. Otra vez, esto ya es, ambos son protocolos de resonancia. Esta primera es el FLAIR y la segunda es la difusión. Yo veo en el FLAIR una hiperseñal alrededor de todos los ventrículos. El FLAIR es como la prevalencia, siempre lo menciono. ¿Qué cosa es la prevalencia? Casos nuevos más casos antiguos, de forma muy somera, ¿no? Y la difusión me demuestra que de todas estas lesiones que yo veo acá, es esta, la que está pegada en el ventrículo, la que es aguda. Por eso es que la difusión es como la incidencia y el FLAIR es como la prevalencia. Tenemos que tener difusión cuando hablamos de lesiones isquémicas para saber si hay lesiones agudas o no. De lo contrario, no podemos saber. Una vez que hemos identificado el diagnóstico del paciente, toca y corresponde hacer los exámenes de ayuda diagnóstica para saber cuál es el subtipo asociado, porque de acuerdo al subtipo depende el manejo. Obviamente hablando ya de prevención secundaria, prevención terciaria, ¿no? Porque lo que vamos a ver un poquito más ahorita también es el manejo específico, el manejo agudo. Miren ustedes esta imagen que vemos acá, nuevamente. Esto es una angioresonancia y esto es un protocolo de difusión. Si por favor alguno de ustedes me dice dónde está la lesión y qué arteria está comprometida, Dariana, un favorcito, ayúdame con la lista, con tus compañeros que participan de la clase, por favor, ¿ya? Sí, doctora, está bien. Ya, gracias. A ver, ¿dónde está ubicada la lesión? Arteria cerebral media, doctor. La arteria lóbulo lenticular estriado. Cuando hablamos de lesiones vasculares, como en este caso, y nos corresponde a una isquemia, sabemos que es una isquemia porque restringen la difusión, no es una hemorragia. Tenemos que decir el vaso. ¿Qué arteria es? Cerebral media, doctora. Cerebral media, muy bien. ¿De qué lado? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo, doctora. Izquierdo, doctor. Ajá. Izquierdo. Izquierdo, siempre se ve cruzado. ¿Y hay cómo está la integridad del vaso de la cerebral media? Miren ustedes la derecha siempre de forma comparativa. Y miren ustedes la izquierda. ¿Qué pasó aquí? Oclusión. Hay una oclusión del segmento M1 de la cerebral media del lado izquierdo. Muy bien. No es ahorita el cuadro clínico que se ha manifestado, pero estamos en la obligación de ver acá. Miren cómo está la cerebral posterior del lado izquierdo y miren cómo está la cerebral posterior del lado derecho, que está casi completamente estenosada. Entonces nosotros cuando hacemos el estudio de vasos, tenemos que ver no solamente la arteria que se enfermó, que se ocluyó, que se tapó, que se estenosó, sino también las demás vasos. Eso nos da una idea de si es un evento cardioembólico o es un evento aterotrombótico. En angioten, la oclusión del vaso sanguíneo. Muy bien, hicimos los exámenes, determinamos el subtipo del infarto, tenemos que llegar a esta conclusión. ¿Fue un infarto aterotrombótico? ¿Fue un infarto cardioembólico? ¿Fue un infarto lacunar? ¿Fue un infarto inhabitual? ¿O un infarto de origen indeterminado?
Entonces, como las preguntas son tipo caso clínico, yo les puedo poner, por ejemplo, paciente de 50 años que hizo un infarto, tal, infarto cerebral media del lado izquierdo. Los exámenes encontraron fibrilación auricular. Entonces, ustedes tienen que saber, la fibrilación auricular es una causa de ¿qué? De infarto aterotrombótico, cardioembólico, lacunar, indeterminado, inhabitual. Y la siguiente pregunta, que es la parte completa, es defina usted el tratamiento a seguir, ¿no? Porque ya no, la idea es que ustedes apliquen el concepto que se les da para que lo traduzcan en el manejo del paciente, que es lo que al final, cuando todos terminan la carrera, es lo que nosotros hacemos, ¿no? ¿Cuál sería en este caso el subtipo en el paciente? Cardioembólico por fibrilación Cardioembólico, doctora. auricular, doctora. Cardioembólico por fibrilación auricular. Muy bien, ese sería el subtipo. Perfecto. Cuando el paciente está sobre todo en la fase aguda, en la hospitalización, nosotros elaboramos o le tenemos que realizar la escala de NIH. La escala de NIH-CS tiene el objetivo principal de evaluar la severidad del infarto. Consta de 11 ítems, puntaje máximo de 42. Para el seguimiento clínico, ya al alta y a los 3 meses, 6 meses, y muchos ensayos clínicos lo utilizan como el ejemplo que pusimos en el examen, utilizamos la escala de ranking modificada, que tiene como foco principal evaluar la discapacidad del paciente. El manejo general en la fase aguda. Viene el paciente con 2 horas, 5 horas, 24 horas. ¿Qué se hace? El manejo general en la fase aguda, manejo de la vía aérea, obviamente. No se le da el oxígeno profiláctico, pero sí se tiene que mantener una saturación por encima de 94, ¿ya? La temperatura, si es que es mayor a 38, se maneja. La glucosa debe estar entre 140 y 180. No somos tan estrictos en el manejo de la glucosa. La hipoglicemia la manejamos si esta cae por debajo de 60 y siempre es ideal y es lo recomendado que sean manejados en una unidad de stroke. Se hace también la evaluación del test de disfagia. ¿En qué consiste? Le dan al paciente un vaso con un poquito de agua y le piden que tome el agua, ¿no? Si se le cae el agua por alguna de las comisuras o se atora, ese es un test de disfagia positivo, significa que el paciente tiene un alto riesgo de aspiración, o sea, puede desarrollar una neumonía aspirativa y que tenemos que hacer es colocarlo en la zona nasogástrica. Ya sea por vía oral o por sonda nasogástrica, la dieta tiene que ser iniciada lo más pronta posible dentro de los 7 días. Y para pacientes que tengan algún tipo de problemas de la movilización, cuando los strokes son muy severos, se usan los dispositivos de compresión neumática intermitente. Además de los cuidados de rutina, ¿no? Y todos los infartos siempre tienen aspirina e hidratación, así que eso ya es parte del manejo. A diferencia de la sonda nasogástrica que se puede utilizar de acuerdo al test de disfagia para prevenir el riesgo de neumonía aspirativa, en el caso del catéter urinario no se usa o no se recomienda colocarle sonda Foley a todos los pacientes. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la terapia de rescate vascular en la fase aguda, en la fase inicial del paciente, en el manejo específico? Ustedes ven acá esta representación esquemática de una oclusión vascular. Esta zona gris es la zona que se conoce como la zona de penumbra y la zona core o negra es la que se conoce como la zona de núcleo isquémico. Y cuando se produce la oclusión de un vaso sanguíneo va a haber esto, ¿no? Siempre hay una zona de core núcleo isquémico y alrededor está la zona de penumbra. ¿Para qué hacemos todas las terapias de rescate vascular? Queremos salvar la zona de penumbra. Ese es nuestro objetivo, salvar la zona de penumbra. Porque la zona de core núcleo isquémico se va a mantener y es un tejido muerto. Lo que ustedes tienen que saber es que la zona de core núcleo isquémico ya es un tejido que se perdió, ya es un tejido que inició la fase de la despolarización anóxica, por lo tanto ya inició la vía de la muerte celular. Y ustedes saben que la muerte hacia atrás ya no hay retroceso. En cambio, la zona de penumbra es un tejido que tiene alteración en la función bioquímica, pero sí se recupera la irrigación de ese vaso sanguíneo, este tejido puede llegar a ser un tejido normal. Entonces, el objetivo de la terapia de rescate vascular en neurología está dirigido específicamente a salvar la zona de penumbra, para que al final el paciente tenga el menor volumen de infarto posible y por lo tanto la discapacidad sea mucho menor.
Tiempos de ventana, de acuerdo al tipo de terapia y rescate vascular. Para trombólisis endovenosa, menor a 4 horas y media. Para trombectomía mecánica, menor a 6 horas. Sin embargo, hay dos estudios muy fuertes, como es el estudio Down y el estudio Diffuse, que extienden la ventana de la trombectomía mecánica hasta 24 horas. Pero esta extensión excepcional de la ventana hasta 24 horas se da bajo criterios muy específicos. Por eso es que está un poquitito más abajo, porque no es lo mismo que para las 6 horas. Ahí hay que ver qué cosa creen ustedes que ya no estamos en la ventana dentro de las 6 horas, sino nos vamos hasta las 24 horas. ¿Qué cosa creen ustedes que sería importante saber si estamos hablando de la ventana de 24 horas? ¿De qué podríamos estar hablando? Lo acabamos de mencionar. Si ya pasó 24 horas, ¿qué podríamos necesitar saber, verificar antes de iniciar un procedimiento tan costoso como es la trombectomía mecánica? Valorar el área de penumbra, doctora, si se puede salvar todavía. Ujú. Exacto. Primero tendríamos que verificar si el paciente tiene tejido o zona de penumbra que salvar. Porque si ya la zona, el infarto está completamente establecido, no tiene sentido hacer la terapia de trombectomía. Imagenológicamente pueden poner el stent y sacar el coágulo o aspirarlo y el vaso se va a abrir. Pero de eso, ¿de qué va a servir si ya todo el tejido está infartado, si es coreonúcleo isquémico? ¿Cuál es tu apellido? Romero Cerrón. Apúntalo, por favor, Dariana. Gracias. Muy bien. 3 criterios principales para trombólisis endovenosa. Primero, paciente con déficit neurológico cuantificable. ¿Qué escala utilizamos para valorar el déficit neurológico cuantificable? Ranking. Alguien que no haya participado, ranking en la fase aguda, no. En la fase aguda no usamos ranking. Tiene que ser la escala de NIH. La escala de NIS, doctora. Tiene que ser la escala de NIS que utilizamos en la fase aguda. El segundo criterio es el tiempo de enfermedad. El nivel de evidencia y grado de recomendación dentro de las 3 horas es 1A porque hay 2 ensayos clínicos grandes. Hasta 4.5 horas también la clase de recomendación 1, o sea, es fuerte. Solamente que el nivel de evidencia cae un poco porque solamente hay un ensayo clínico, pero no significa que no se hagan, las dos se hacen. Por eso es que se pone trombólisis endovenosa dentro de las 4 horas y media. Y el tercer criterio es que el paciente sea mayor de 18 años. Este es un resultado de un metaanálisis donde muestra que todos los resultados de cada uno de los ensayos muestran que el uso de alteplasa va mejor en el resultado funcional del tratamiento de los pacientes con infarto cerebral agudo. O sea, se tiene que realizar bajo los criterios ya conocidos. Siempre les muestro este caso porque es nuestra primera trombólisis que nosotros hicimos ya hace como 2009, creo que fue por ahí. En el instituto hicimos nuestro primer caso de la trombólisis, paciente de 60 años que ingresó con 1 hora de enfermedad. Solamente mirando la postura del paciente y el enfermero, dense cuenta que el lado derecho es el afectado, porque el enfermero lo está jalando del lado izquierdo, o también por posición, pero el paciente todavía puede mantener la flexión. En cambio, el lado derecho está pléjico. Tuvo en ese momento un NIH de 12 puntos. Esta fue la tomografía al ingreso. ¿Qué les parece? Nosotros recibimos a este paciente, tal cual, 60 minutos, déficit motor, NIH de 12 puntos. Y esta es la tomografía. ¿Qué hay? ¿Qué vemos? ¿Qué no vemos? ¿Un signo de la arteria cerebral media hiperdensa, doctora, o me equivoco? Muy bien. ¿Qué significa el signo de la cerebral media hipertensa? Isquemia, doctora, un proceso isquémico. Más específico que eso. Algo más Bueno, específico que eso. ACV isquémico. ¿Qué significa que esa arteria se vea hiperdensa? Que ¿Qué está traduce? Fluido, pero fluida. Hay un trombo que está enlenteciendo el flujo sanguíneo en esa zona, la circulación, y por eso se ve hiperdenso. Es un signo temprano, es un signo indirecto de que probablemente es una oclusión de un vaso grande, pero fuera de eso, ¿se ve alguna zona de hemorragia o de isquemia en el parénquima? Cuando su compañero dice signo de la semihiperdensa se refiere a esto.
Lo veo normal, doctora. Pero no sé, No se ve zona de hipodensidad, no se ve Sí, zona de levemente hipodensa. hipodensidad establecida. Una zona levemente Mm, hipodensa, me parece. eso sería como que, ¿en dónde? ¿En qué área? El lóbulo medio, derecho. donde está el puntero. Lóbulo medio, no hay lóbulo medio. ¿Ah? No, Si me dices si has conocido una nueva clasificación de los lóbulos, la M, a nivel de la M1 por allí. te refieres acá, Sí, ¿no? Aquí. sí. Ok, ok. Eso sería parte del lóbulo frontal y temporal, ¿ya? Podría parecer, sí, sí es cierto, podría parecer, pero me parece más que es el juego de imagen, porque tú te fijas al otro lado, acá también lo veo un poco oscuro, acá también un poco oscuro, entonces a veces la calidad de las imágenes no son las buenas. De repente por ahí hemos perdido un poco de calidad de las imágenes, pero lo que tú dices no contraindicaría la lesión, ¿no? Si aún así varios consideraran que esa es una zona de hipodensidad, no contraindica el procedimiento. Para eso hay una lista inmensa de criterios de exclusión, pero digamos que en términos prácticos encontramos un signo indirecto que es el signo de la semihiperdensa, no encontramos zonas claras de hemorragia, mejor dicho, no hay áreas de hemorragia y tampoco nos encontramos una zona clara o extensa de hipodensidad, ¿no? Entonces está indicado el procedimiento y se le hizo al paciente y al alta tuvo un NIH de 4 puntos. ¿Ingresó con cuántos puntos? Ingresó con 12 puntos. Entonces, eso es lo que ustedes pueden mejorar, ¿no? En esa época, porque estamos hablando del 2009, nosotros no le hicimos angiotem y ahora sabemos que lo hubiéramos tenido que hacer. No, no le íbamos a hacer la trombectomía porque recién estamos empezando los primeros casos y para esa época no había evidencia de la trombectomía. La trombectomía viene a partir del 2015, cuando sale la guía recomendando todo el procedimiento. Por eso es que probablemente no lo hicimos, ¿no? Pero son procesos que uno va haciendo porque la medicina cambia y uno siempre tiene que estar, digamos, al tanto de los procedimientos y las actualizaciones. Pero miren ustedes que cuando el paciente está bien seleccionado, realmente se les puede ayudar bastante. Entonces, este signo de la semihiperdensa, que es un signo temprano, ya lo que te dicen las guías es que no es un criterio para no trombolizar al paciente. No deja de ser signo temprano y simplemente te dice es un vaso grande que está ocluido. Lo que hubiéramos tenido que hacer en ese momento es hacerle un angiotem para de todas maneras identificar que sea un M1, pero no se hizo. Y en ese momento tampoco le hubiéramos hecho la trombectomía mecánica porque estamos hablando del 2009. Esto ha salido a partir del 2015. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer en la fase aguda antes de ver lo de la trombólisis, que son parte de los criterios de exclusión? Es el estudio de todos sus exámenes basales, ¿no? Pero el único examen que no debemos esperar y que tenemos que saber antes de empezar la infusión es el examen de glucosa. ¿Por qué? Porque ustedes deben recordar que tanto la hipoglicemia como la hiperglicemia es una causa que simula cuadros de stroke. El paciente con hipoglicemia o hiperglicemia puede tener disartria, puede tener déficit motor, puede tener alguna focalización que puede hacernos pensar o puede hacernos confundir que es un stroke. Se conoce como causas de pseudo-stroke o mimic stroke. Entonces, todos los demás exámenes le pedimos al paciente, pero el único que esperamos antes de iniciar el procedimiento es ver la glucosa. El manejo de la presión arterial, sí, dentro de las 24 horas, tiene puntos de cortes diferentes en el contexto de un infarto. Al paciente que no es tributario de ningún tipo de manejo de terapia de rescate vascular, o sea, no va para endovenosa, no va para trombectomía mecánica, la presión dentro de las 24 horas se maneja si es mayor a 220 con 120. Para el paciente que es candidato a trombólisis endovenosa o a trombectomía mecánica, la presión no debe exceder de 185-110. Y cuando se hace el procedimiento, la presión no debe exceder de 180 con 105 durante el procedimiento, sea durante el procedimiento o después de las primeras 24 horas del procedimiento de RTPA o de trombectomía mecánica. Y pasadas las 24 o 48 horas, el manejo de la presión arterial es 140/90. ¿Ya? Entonces, deben tener en cuenta esos puntos de corte porque son importantes cuando hablamos del manejo de los pacientes con infarto cerebral.
¿Qué usamos? Pues no vamos a usar captopril, ¿no? Primero que no sabemos si le va a bajar la presión, aparte que los pacientes en la fase aguda hacen muchas veces hipertensión reactiva y no van a responder a captopril. Utilizamos de preferencia el abetalol, que nos ayuda mucho a bajar la presión de forma sostenida y rápida. Tenemos también por ejemplo en el hospital el enalaprilato, ¿ya? Que generalmente a los dos fármacos manejamos muy bien la presión. Sin embargo, la guía recomienda también la nicardipina, que ustedes lo ven ahí. Clevidina nosotros no tenemos, ¿ya? Por lo tanto no podremos usarlo, pero sí usamos mucho el abetalol. Muy bien. Algunas consideraciones cuando los infartos son leves. Nosotros tenemos que valorar cuando el infarto es leve, generalmente se considera cuando el NIH es 5 o menor a 5, si es que el paciente puede ser tributario o no. Y de eso depende la valoración del médico en el sentido de que considerar si el paciente va a tener síntomas discapacitantes. Entonces, les pregunto, tengo un paciente de 80 años, ¿ya? Un paciente de 80 años. Un paciente de 80 años que tiene un NISH de 3 porque el único síntoma que tiene es una fascia global y la fascia global puntúa como 3. ¿Decidirían ustedes trombolizar al paciente de 80 años? Sí y no, ¿y por qué? Cada uno puede tener una respuesta diferente, pero hay que justificarla. Paciente de 80 años con afasia global, prácticamente en mutismo, que solamente puntúa NIHCS de 3. ¿Trombolizamos o no trombolizamos? Hola. Doctora, creo que no, porque ¿Por qué había sería, no? A mencionado ver, cuéntame. que no, había mencionado que no habría beneficio. ¿No habría beneficio? ¿Yo he dicho eso? A Me ver, pareció que, o sea, es la interpretación de la Doctora, diapositiva anterior. la anterior. doctora, yo A ver, considero que la edad ¿esta? no es un criterio. No es un No, criterio antes. de... Doctora, considero que la edad no sería un criterio, digamos, absoluto de exclusión para la trombólisis, ¿no? Endovenosa. Esa. Y bueno, en sí, doctora, podría depender en sí si el adulto mayor es independiente, si hace las actividades solo, y ahí podríamos como que valorar lo que es la trombólisis, si lo vamos a trombolizar o no. Doctora, Ya, lo que pues, yo... ¿cuál sería tu respuesta? Vámonos por partes, jóvenes. ¿Cuál sería tu respuesta? Entonces, ya, tienes que valorar. ¿Lo trombolizas o no lo trombolizas? 80 años, mutismo global. ¿O qué necesitas saber? Si necesitas saber algún dato, me puedes preguntar y si lo tengo, te lo respondo, ¿no? Bueno, tendría que preguntar si le va a dejar un infarto, ¿no? Al stroke. O sea, mejor dicho, si lo va a Pero ya incapacitar. tiene, pero ya tiene, te estoy diciendo que tiene un NIS de 3. ¿Qué te hace pensar que no se va a quedar con Mm, eso? Si tú no le haces nada, el paciente va a quedar con mutismo global. O sea, va a quedar con una fascia severa. Tiene NIH de 3. ¿Qué necesitas saber? Tiene un NIH de 3, solamente que en el NIH, en la fascia global, el mutismo puntúa 3. Ya sabes lo que tiene. Tiene un infarto. O sea, si tiene un infarto, tiene significa, no vayan ustedes a pensar que el paciente se va a ir a echar a dormir y mañana va a amanecer bien, ¿ah? Por eso que con ese cuento muchos pacientes no vienen a la hora y vienen después de 2 días porque la familia le recomendó, espero que no sea un estudiante de medicina, que se eche a dormir y que mañana va a despertar mejor. La evolución natural es que si ustedes no le hacen nada, eso va a ser ya no un daño de repente de ese momento que lo estás viendo, sino un daño permanente para toda su vida. A ver, por ahí creo que había un compañero que quería aportar. ¿Qué necesitan saber? Ya tienen el NIH. Si tienen alguna decisión, ya su compañera dijo no entendí muy bien la causa. La segunda alumna no,
Dice que hay que valorar la discapacidad, pero ya saben que tienen IH3. Hay que hacer un poco, hay que decir sí o no y por qué. A ver, jóvenes, despierten. Tomen una taza de café o 3 si necesitan. Hago un paréntesis acá porque ese es el tipo de preguntas que yo pongo en el examen. Yo no les voy a poner teoría. Yo necesito que ustedes razonen, que piensen, que apliquen los conocimientos. Doctora, ¿Alguien por ahí? Ujú. lo que, lo que yo he leído, lo que puedo compartir es de que, no sé si he entendido bien, pero lo que menciona es de que hay que ver diferentes factores, ¿no? Eh, Cuando hay un accidente cerebrovascular, y bueno, en este caso el paciente me está mostrando una fascia, lo que yo haría es, ya bueno, en el NIS ya me dio, pues no, tres creo, o cuatro, le trataría de sacar una, un estudio de imagen para poder ver a qué nivel está ocluido, ¿no? Lo que leí es de que si yo le doy Alteplas a un paciente y si la oclusión se encuentra proximal, pues podría generar un mayor problema. Si es que está distal, sí se recomienda también el Alteplas. En este caso también en lo que he leído del NIS, menciona que no hay un efecto, o sea, el NIS me dice de que se puede trombolizar si es que es de 6 hasta 24. No ¿Dónde has necesariamente. leído eso? Ah, bueno, yo había leído anteriormente, tengo ahí mis apuntes, Sí, tiene unos busca sobre rangos. todo la causa. El NIH, miren jóvenes, yo empecé la presentación de la trombólisis colocando los criterios de inclusión. Y en los criterios de inclusión figura el NIH como algún punto de corte de criterios de inclusión. Esa clasificación de NICH de 6 a 25, de 4 a 25, nosotros no la usamos. Es más, nunca ha estado en las guías americanas, en las guías europeas que nosotros siempre hemos manejado. Sí, hay mucha información en el Internet, demasiada información que a veces es difícil que ustedes puedan encontrar una causa, pero si se van a regir alguna información, tiene que ser pues de alguna fuente, digamos, con una suficiente calidad metodológica para que uno se pueda regir. Y todo lo que tiene que ver correspondiente al manejo del infarto cerebral agudo, pueden revisar las guías europeas y las guías americanas, que hay desde 2013 hasta la última del 2021 en la americana. Entonces, el NIH no tiene criterios o puntos de corte para trombólisis endovenosa. No la hay, por eso es que ustedes no la tienen. Yo ahí no he puesto NIH de 4 a 25 ni de 6 a 25. La edad solamente te pide que el paciente sea mayor de 18 años, no te dice de 18 hasta 80 años. Simplemente te dice que sea un adulto mayor de 18 años, nada más. Y el otro criterio es el tiempo de enfermedad. Entonces, no, el NIH no es un criterio. Lo que te dice la guía es, si es un infarto menor, y ahí nos hemos quedado, que la guía puede considerarlo como un NIH menor a 6 o menor a 5, menor o igual a 5. Si es un infarto menor, hay que considerar si los síntomas son discapacitantes o no para recomendar el tratamiento. Entonces, lo que ustedes tienen que centrarse acá es un paciente de 80 años que tiene un mutismo, está afásico global, puntúa 3 en el NIH. ¿Lo trombolizan o no lo trombolizan? No me digas que porque tiene NIH de 3 y el infarto o la trombólisis se hace entre 6 a no sé cuántos puntos, no lo vas a trombolizar. Eso no es un criterio. Si has buscado alguna bibliografía, revísalo bien, cuál es la fecha, cuál es la fuente, porque eso no es las recomendaciones actuales ni internacionales. Los grandes centros no manejamos esos criterios. La pregunta que ustedes se tienen que hacer, tiene 80 años, no va a hablar nunca más en su vida, ¿lo va a discapacitar, sí o no? ¿Le hago la trombólisis, sí o no? La cosa es tan fácil y tan simple como eso. No hay que aplicar más que otras cosas de lo que he mencionado anteriormente. A ver, no tengo por acá mi asistencia. Un ratito voy a bajar mi asistencia porque si no, solamente voy a conversar con 4 o 5 alumnos. Los demás están esperando que los llamen.
Doctora, quería comentarle, el hecho que el paciente sea mayor de edad no tendría un mal pronóstico frente a los accidentes cerebrovasculares. Esto es independiente a si le van a hacer la terapia antitrombolítica. Un paciente mayor de 80 años puede tener menor capacidad de recuperación comparado con un paciente joven, pero la edad no es un criterio de exclusión. Absoluta, ninguna. El tiempo de enfermedad de 3 a 4.5 horas, la edad está como una contraindicación relativa, pero no es absoluta. Si el paciente es independiente a los 80 años, el paciente se debe trombolizar. Si es un paciente postrado a los 80 años, o a los 40 años, o a los 50 años, o a los 20 años y está postrado, ¿qué sentido tiene hacer la trombólisis? El mensaje es, la edad es un concepto relativo. Lo que hay que valorar es la condición basal del paciente. Entonces, lo que ustedes tendrían que hacer es, el paciente tiene 80 años, ¿cuál es su estado? ¿Está postrado? ¿Es independiente o no es independiente? Si yo les digo, es un paciente totalmente independiente que aún trabaja, la situación probablemente sea diferente a analizar que si es un paciente de 80 años postrado porque ese es su quinto evento. Un ratito voy a dejar de compartir. Ok, entonces, vamos a ver. Espérame, ¿dónde está? A ver, ñaña. ¿Está presente la alumna ñaña? La verdad que Sí, sí doctora. perdemos tiempo, pero si no, cuéntame, ¿qué harías? Bueno, en este paciente, doctora, ya usted llegó a especificar muchos puntos. Una de ellas, por ejemplo, en el que el paciente no es, es independiente, no está postrado, y uno de los criterios, por ejemplo, no es considerar el NIS, de que es 3 puntos. Y en este caso, yo sí sería el tratamiento de tromboembólisis, doctora. Sí, en este paciente sí aplicaría porque se está viendo una afectación mayor, que es la fascia global, y para poder revertir esto se tiene que hacer el tromboembólisis, ¿no? Trombólisis. El procedimiento es trombólisis. Ok, a ver, Ortega Elías. Sí, doctora. Bueno, opino lo mismo que mi compañera, ya que, como usted ha mencionado, no, independientemente de la escala NIS, que es relativamente bajo, 3, si no me equivoco, el paciente, ahí está el factor discapacitante, ¿no? El paciente no tiene el riesgo de no volver a hablar, entonces, con la fascia global, entonces, sí iniciaría como la trombólisis, ¿no? En este caso. Dime, y si tu paciente de 80 años fuera un paciente que tiene un NIH de 3, no por afasia global, tiene un déficit motor, miembro superior, miembro inferior y algo en cala, por eso que puntúa 3, y ya tiene un ranking previo de 1 porque tiene una artritis secular y no importa la causa, uno puntúa el NIH como lo ve. Y como tiene una artritis secular, le ha dejado cierta discapacidad y tiene un ranking de 1 previo. ¿Qué harías? ¿Cuál sería tu conducta? ¿Seguimos con la trombólisis? Bueno, doctora, en este caso, según como manda la guía, ¿no? Hay que ver justamente si estos factores van a limitar a futuro al paciente, ¿no? Como el paciente ya tiene una etapa previa de enfermedad, como usted mencionó, me parece que no sería indicado hacer la trombólisis, ¿no?
En este caso, como el paciente tiene una artritis, que es una enfermedad crónica, que probablemente va a progresar, es más, ya tiene una discapacidad de 1 previo, porque el ranking ya tiene de 1, y tiene ahora un compromiso básicamente motor, porque es solamente el miembro superior, inferior y cara, es probablemente la indicación en este caso sería a no hacerle ningún procedimiento, ¿no? Entonces, la idea y el mensaje es, cuando tengan pacientes con stroke menor, no se guíen de la edad, no se guíen de puntos de corte fríos, lo que hay que valorar es la discapacidad. Y si se valora la discapacidad, hay que tener en cuenta qué es lo que tiene el paciente ahora, cómo puede quedar y cómo estaba en su basal. ¿Es completamente independiente o no? Voy a volver a proyectar, me avisan por favor cuando pueden visualizar otra vez la presentación. Doctora, una pregunta. Ujú. Recuerdo algo así, se parece creo al caso que había tenido usted cuando estaban haciendo las primeras trombólisis, que el Este paciente paciente que, tenía NIH12. ajá, ajá, con Ujú, con una hora de enfermedad, o mejor dicho, del ujú, caso, ¿no? Es parecido a lo que preguntó ujú. en el último caso, ¿cierto? No, porque NIH12 no tiene nada que ver con stroke No. moderado. El paciente tenía 50 Ah, años. ok, ok, doctora. Gracias. Gracias por la aclaración. Ok, ok. Entonces, otra vez el punto de corte de manejo de la presión durante las primeras 24 horas, 180, 105. Y una de las cosas que siempre tenemos cuidado es iniciarle la antiagregación, pero después de 24 a 48 horas previa tomografía para identificar que el paciente no haya tenido un sangrado. Durante las 24 horas no administramos antiagregación ni anticoagulación, porque puede incrementar el riesgo de sangrado, ¿ya? Las complicaciones por trombólisis endovenosa pueden ser neurológicas y no neurológicas. Las no neurológicas está el clásico angioedema orolingual, que cuando se empieza a ver un compromiso en las vías respiratorias porque el paciente empieza a desaturar, se descontinúa inmediatamente el RTPA y se administra la combinación de ranitidina, difenhidramina y metilprednisolona para manejar. En casos cuando no cede a este primer tratamiento, se puede utilizar hasta adrenalina, sea subcutánea o sea en nebulización. Y en base a las complicaciones neurológicas en sí, la principal y la que puede causar mayor mortalidad es el sangrado o la hemorragia intracraneal sintomática. Solamente tratamos la hemorragia sintomática y esa hemorragia sintomática se define como la hemorragia que incrementa al menos 4 puntos en la escala de NIHSS respecto al basal. Por eso es que se usa sintomática, ¿no? O sea, la hemorragia que empeoró el cuadro clínico del paciente. La guía recomienda complejo concentrado de protrombina, que nosotros no tenemos acá. Entonces lo que utilizamos es el plasma fresco congelado. Recomienda también el crío precipitado, que no lo tenemos a la mano, utilizamos plasma fresco congelado. El ácido tranexámico sí lo tenemos y lo podemos usar. Realmente hace muchísimo tiempo que no usamos porque felizmente las hemorragias que hemos tenido no han llegado a ser hemorragias sintomáticas. Muy bien, y para hablar de la trombectomía mecánica, ¿cuál es el objetivo de la trombectomía mecánica? Vamos a activar el puntero. Miren ustedes, en la figura A, vamos a centrarnos en la figura A primero. Esta es la arteria carótida interna, distal o terminal, la división en su rama anterior, que es la cerebral anterior, y la dimisión en su rama media, que es la cerebral media. Pero ustedes se dan cuenta que ni bien empieza la bifurcación en sus ramas principales, la ACM se quedó ahí, no continuó más. Eso significa que hay una oclusión de la cerebral media del lado derecho, tanto en la vista anteroposterior como en la vista lateral. Solamente se está viendo la cerebral anterior, no hay la cerebral media. ¿Qué se hace en este caso? La trombectomía, este es el stent retriever, que tiene estas mallitas, llega al vaso sanguíneo y saca el coágulo. Ese es el objetivo. Miren ustedes cómo después del procedimiento se recanaliza. Así es como se debería ver, la cerebral media completamente abierta. ¿Ven? Igualito acá. Entonces, ese es el objetivo de la trombectomía mecánica. Entonces tiene que ser oclusión de vaso grande. Y los criterios de inclusión los tienen ustedes acá. Puede ser por el método de stent retriever o por método de aspiración directa. Ambas tienen clase de recomendación 1, nivel de evidencia diferente, pero ambas se pueden hacer. Son 6 criterios que incluye una escala de ranking previa o basal de 0 a 1. O sea, estamos hablando de tratar prácticamente pacientes independientes o casi independientes. Porque si el paciente está con un ranking de 2 o 3, o sea, si el paciente
tuvo cualquier evento, pero ya no puede trabajar, ya no entra trombectomía mecánica, porque es un procedimiento costoso, ¿no? Y que el objetivo es que el paciente quede sin discapacidad. Pero si ya tenía una discapacidad previa establecida, no tiene sentido hacer el procedimiento, porque de todas maneras, aunque vamos a salvar el área de penumbra, va a haber tejido comprometido. No sabemos cuál va a ser el resultado final en el paciente. Y el nivel de evidencia y grado de recomendación, cuando es arteria carótida interna o el segmento M1 de cerebral media, es 1A. Cuando es otros vasos, M2, M3 de cerebral media, cerebral anterior, basilar, vertebral o cerebral posterior, la clase de recomendación cae 2B, así como el nivel de evidencia. Entonces, cuando es carótida interna o M1, el procedimiento se tiene que hacer de la misma forma y la misma fuerza de recomendación que cuando es una trombólisis endovenosa. Nuevamente, la edad mayor de 18 años, no hay punto de corte, límite de la edad. El NIH, si es una oclusión de un vaso grande, sí tiene que ser mayor o igual a 6. Acá sí te pone para trombectomía mecánica que el NIH tenga que ser mayor o igual a 6. El ASPET, que es una escala tomográfica, básicamente para valorar que el infarto no sea muy extenso, también debe ser mayor a 6. Y el tratamiento tiene que ser iniciado dentro de las 6 horas. O sea, la punción inguinal, porque esto es un procedimiento invasivo, debe ser dentro de las 6 horas. Estos son los 6 criterios clásicos para trombectomía mecánica dentro de las 6 horas. Este es un paciente varón de 68 años que se desplomó en el baño, o sea, se cayó en el baño, no podía hablar y tenía incapacidad para mover las extremidades derechas. La presión al ingreso fue de 180 con 100, un pulso irregular. En la emergencia había una fluctuación del nivel de alerta, había una desviación forzada de la mirada hacia el lado izquierdo, déficit en los campos visuales derechos, afasia global con mutismo, hemiplegia derecha y una severa hemipuestesia derecha. En el puntaje global del NIH marcaba 22. Vemos la tomografía inicial y, como parecido a los casos anteriores, no vemos una clara zona de hipodensidad, no hay sangre, por lo tanto es un infarto, y se ve, es más, una hiperdensidad de la cerebral media, ¿ya? Que cuando se le hace el angiotem, ven ustedes la parte inicial de la cerebral media y luego la oclusión completa del vaso, o sea, tiene una oclusión. No sabemos hasta este punto, en la imagen B, no sabemos si corresponde a cerebral media o corresponde a una oclusión más proximal. Eso nos lo da con mayor detalle la angiografía. Y miren ustedes la angiografía. Esta es la carótida interna y luego no se ve más. ¿De dónde es la oclusión? ¿De dónde es el infarto? Carótida. ¿De dónde es el infarto? ¿De dónde es la oclusión? De la carótida. ¿Cerebral media? ¿O de dónde? Carótida interna. Carótida interna. Es un infarto carotidio. Es un infarto carotidio total de la carótida interna del lado izquierdo. Por eso es que el paciente tiene un NIH tan severo de 22. Muy bien. ¿Qué se le hace? El paciente ingresó con, dice el tiempo de enfermedad. No lo menciona, ¿no? Pero le hicieron la trombólisis endovenosa. Seguramente debe haber estado dentro de las 4 horas y media. Y también le hicieron la trombectomía mecánica, porque otro punto es que un procedimiento no contraindica lo otro. Por eso que el tratamiento estándar es endovenosa más trombectomía mecánica cuando ambos cumplen el criterio. No es que porque le hago la endovenosa y le hago la trombectomía mecánica después va a tener más riesgo de sangrado. Se hacen los dos procedimientos siempre y cuando cumplan ambos criterios. Lo que puede pasar es, por ejemplo, que un paciente, digamos, esté tomando warfarina y su nivel de INR esté en 1.78, que está en el límite. Entonces ahí alguien puede decir, no, pero si le damos la endovenosa, como tiene el INR alto, el paciente puede sangrar. Vamos de frente con una trombectomía mecánica. Claro que sí es una oclusión de vaso grande, porque si no, no se podría realizar. Entonces, hay algunas excepciones a la regla porque hay que valorar cada caso, pero el mensaje es, si el paciente tiene criterios para ambos procedimientos, la guía recomienda, todas las guías internacionales recomiendan hacer los dos procedimientos. Existen algunos estudios, como el que se les presentó a ustedes en el examen, donde están probando si solamente hacer trombectomía mecánica es igual, se tiene el mismo resultado funcional que hacerle los dos procedimientos juntos.
pero eso todavía está en estudio, porque en uno de los exámenes había un estudio con resultado positivo a favor del procedimiento solo, y en el otro fue un resultado neutro, que no fue ni siquiera alcanzó el resultado deseado para el paciente que solamente hacía trombectomía mecánica. Entonces, eso recién se está viendo, no es ahorita lo que se recomienda. Y lo otro es, bueno, eso se podrá aplicar en los grandes centros de Europa, en Norteamérica, pero aquí en Sudamérica todavía, y menos en Perú, está funcionando el sistema tan rápido para trombectomía mecánica, ni siquiera en las mejores clínicas. En los institutos, en los hospitales como el nuestro, recién lo estamos empezando a hacer, pero nuestra principal limitación es la parte logística, no hay los materiales. Cada stent cuesta como 60.000 soles. Que el CIS te cubra un stent de 60.000 soles, un poco difícil, ¿no? No imposible, pero se está trabajando en eso. Bueno, fuera de ese paréntesis, al paciente se le hizo trombólisis endovenosa y se le hizo trombectomía mecánica porque cumplió para ambos procedimientos. Y al final, miren ustedes de qué tamaño quedó la lesión, que pudo ser una lesión totalmente hemisférica, ¿no? Porque era un infarto de carótida interna y el resultado final, recanalización tanto de cerebral media como de cerebral anterior. Este es nuestro primer caso que tuvimos en el instituto. Fue un colega que estaba pasando visita y tuvo un déficit motor asociado a una incapacidad para hablar, una dificultad para hablar severa. Esto se presentó a las 9 de la mañana y estas fueron las imágenes iniciales. Tomografía, bueno, como estamos en el hospital, en el instituto, nosotros tenemos resonador de 3 teclas, o sea, nos ayuda una maravilla. Y este fue el resultado de la difusión y el resultado del FLAR. ¿Qué opinan? Diagnóstico. ¿Hay algo en la tomografía, sí o no? Llamo. A ver. Vamos a ver quién tenemos por acá. A ver, Diego Pantoja. Sí, sí, doctora, ¿se me escucha? Ujú. ¿Qué hay? ¿Qué ves en la tomografía? Mm, veo una arteria que está hipertensa. ¿En la tomografía? No, en la tomografía no se observa. ¿Qué ves en la tomografía? La pregunta es en la tomografía. En ninguna imagen vas a ver arteria hipertensa, no hay aquí. A ver, vamos con los hermanos. Supongo que son hermanos. Leonardo Pérez. ¿Me puede escuchar, doctora? Ujú. En la imagen, doctora, izquierda, En la tomografía. Acá está el cursor. La sí, tomografía. sí, en su cursor, no sé, en el óvulo izquierdo, se ve como una pequeña zona, una circunferencia. ¿Aquí? Que no sé si es... ¿Están viendo el cursor? Sí, sí, ahí, doctora, no sé si... Ya. Pero esto solamente es surco, eso no es nada. A ver, Miguel. A ver. Miguel Pérez. En la tomografía, ¿hay alguna alteración? Está Miguel Pérez. Miguel Pérez. Sí, doctora. Te estoy llamando. ¿Estás en la clase o dónde estás? Sí, doctora, lo que pasa es que no escuchaba. Creo que es por mi internet. ¿No estás con tu hermano al costado? ¿Cómo Leonardo sí contesta y tú no contestas? Lo que pasa, doctora, que yo no vivo con mi hermano. Ok, ahí nada más, dejémoslo ahí. Ya, Sí. cuéntame, ¿qué hay en la tomografía? A ver, doctora.
lo que puedo ver, doctor, es que, bueno, de las 3 tomografías, No, las 3 no son tomografías, Miguel. Tienes que estar más atento a la clase. La primera es una tomografía, esta que está acá. La segunda son resonancias. La del medio es difusión y la otra es FLAIR. Solamente coméntame la tomografía. ¿Qué ves? ¿Hay algo que te llame la atención o no? A tu hermano le pareció una hipodensidad en el lado izquierdo, que eso solamente es el valle silviano porque la imagen está un poco rotada. ¿Cómo saben que está rotada? Acá se ve un poco el valle silviano y este ventrículo lo ven más grande que el otro lado que no está. Entonces significa que la imagen está un poco rotada, nada más. sí, doctora. Bueno, lo que veo, doctora, sería una... Bueno, lo que veo sería hipodensidad o sea, hipodensidad en los contornos y A ver, Brian Pérez. Sí, doctora. Bueno, en la primera imagen podemos ver lo que es áreas sí, sí, de hiperdensidad. Hiperdensidad. Hipodensidad, ¿Dónde puedes identificar la hiperdensidad? hipodensidad. ¿Aquí? ¿Dónde? A ver, dime dónde, yo voy a poner el cursor. En la parte inferior derecha, ¿Esto? sí. La tomografía es completamente normal, jóvenes. No hay nada en la tomografía. Vamos a pasar a la siguiente imagen, si no me voy a quedar acá hasta las 10 de la noche. Riley o Rayleigh Pimentel. ¿Qué hay en la segunda imagen, en la difusión? Sí, doctora. Bueno, es Reiki, doctora. En la segunda imagen veo un incremento de señal a predominio del lóbulo derecho en la región temporal y occipital. Me parece que ese es un incremento de señal. ¿Occipital? ¿Aquí? Me parece, sí, me parece que el lóbulo occipital es un poquito más incrementado. No. Y Voy también a el ponerlo un lóbulo poco más grande. temporal derecho, ¿no? ¿Dónde? ¿Temporal acá? Acá no ves específicamente el lóbulo temporal. Este corte te permite ver lóbulo frontal, corteza de la ínsula, temporal un poquito, pero sobre todo la parte occipital. A ver, ¿dónde ves la hiperintensidad? Aquí occipital te diré que es normal. No, aquí no hay nada. Perinsular, doctora, en la ¿Te ínsula. refieres a esto? Sí, doctora. Ok. ¿Qué podría corresponder a esto en un protocolo de difusión en la fase aguda? Pues está en el territorio de la arteria cerebral media derecha, Ujú, una isquemia, ¿no? Como el estudio de difusión es el gold estándar para determinar ujú, los SPs isquémicos, entonces pensaría que ujú. es una lesión que, como no me aparece en la tomografía y como usted mencionó, que en la tomografía está ligeramente rotada porque se ve una simetría de las circunvoluciones de los lóbulos insulares, no puedo compararlo, y se ve un ventrículo del asa posterior y una pequeña calcificación, no que no es patológico, pero no puedo compararlo entre ambos lados porque está ligeramente rotado y veo que no aparece nada en la tomografía, pero en la difusión sí, entonces me hace pensar que es reciente, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Es un Un ACV infarto o es una isquémico hemorragia? reciente. Es un Un ACV. infarto cerebral agudo. Es un infarto cerebral agudo. Ok, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? ¿Me repites? Rayleigh Pimentel Sánchez, doctora. Ok, apúntalo por favor, Dariana. Y en la imagen de FLAIR, en esta zona que capta acá como esta hiperseñal, podría verse algo, ¿no? Pero también no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la difusión es marcadamente esta lesión, que se hizo aproximadamente, ¿a qué hora empezó el cuadro clínico? Tenemos el cuadro clínico a la hora que empezó. No, este es el otro. 9 de la mañana. Debemos haberle hecho antes de la media hora. Por eso que acá no lo vemos tan claro. Muy bien, perfecto.
Como fue oclusión de vaso grande, ya se había visto en el angiotem que no les he compartido, bueno, tengo la imagen acá, se confirmó que era un infarto del segmento M1 de ACM derecha, se le hizo la trombólisis endovenosa porque tenía los criterios de inclusión y además se le planeó para hacer la trombectomía mecánica. La angiografía mostró esto, carótida interna, cerebral anterior, ¿dónde está la cerebral media? Carótida interna, cerebral anterior y la parte inicial, solamente el muñón de la cerebral media. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos trombectomía mecánica. Se le hizo en realidad al paciente doble tratamiento. Se le hizo la tromboaspiración, no recanalizó el vaso, le tuvieron que sacar el coágulo con el stent y ahí recién recanalizó. ¿Ven cómo se abre la cerebral media? A pesar de eso, acá hay una rama como que no se ha abierto muy bien, ¿no? Pero comparen la imagen inicial de cómo ingresa y cómo termina el paciente después de la recanalización. Tomografías controles, miren ustedes, a pesar de haber hecho la trombectomía rápido, como si hubo una zona que se infartó y lo demás que reperfundió. Claro está que la lesión pudo haber sido totalmente extensa, ¿no? El paciente pudo fallecer. Gran hipertensión endocraniana, desviación de línea media hacia el lado contralateral. Las imágenes de resonancia controles, miren cómo está la hiperdensidad en ACM en la zona que se infartó, una que otro poquito por acá, pero todo esto hubiera podido ser un infarto, todo el tejido que se salvó. Hizo transformación hemorrágica, ¿no? Y la evolución después de una cranectomía descompresiva para el manejo de la hipertensión endocraniana. Ranking al alta, 3. Ranking a los 6 meses, 1. Es como está ahora el paciente, ¿no? Entonces, en un paciente bien seleccionado, el resultado puede dar grandes satisfacciones, sobre todo en el sentido de cuánto se puede mejorar la calidad de vida de los pacientes. Si no se hubiera hecho nada con ese infarto tan grande, o fallecía el colega o hubiera quedado con una secuela neurológica importante, ¿no? Muy bien. Doctora, La disculpe, evidencia para trombectomía mecánica. Dime. sí, doctora, en la última imagen se veía igual que había como una alteración, igual no queda ninguna secuela, a pesar de tener una tomografía que no se ve completamente normal, podríamos decir así. Por eso que tiene un ranking de 1, no tiene un ranking de 0. Tiene un ranking de 1 que es básicamente, como es una lesión frontal lateral, hay un poco de alteración neuropsicológica, ¿no? Un poco de desinhibición, pero por lo demás, la parte motora, la parte esta está completamente normal. Pero tiene un ranking de 1 precisamente por eso. Buena pregunta. No tengo la Gracias, imagen doctora. control porque de esto ya pasó, miren, ya estamos casi 3 años. Queda la hipodensidad, pero es una cosa muy pequeñita, no se ve así tan grande, pero acá todavía está con el edema. La hipodensidad probablemente sea como en este lado. No se dieron cuenta aquí, se ve mejor, pero esta es una secuela de un evento anterior. Resulta que estaba anticoagulado con warfarina y no había estado tomando su medicación y el INR pues se cayó y hizo otro evento, ¿no? Ahora ya está con un anticoagulante oral directo. Y les iba a comentar esta diapositiva, ¿no? La trombectomía mecánica es una técnica moderna, exitosa, que tiene tan buenos resultados, que es una de las pocas intervenciones o medicamentos que se necesita un pequeño número de pacientes para tratar para tener un buen resultado correcto. En promedio, trombectomía mecánica, porque estos son los estudios, de 2 pacientes o de 4 pacientes, la mitad se va a salvar, o sea, la mitad va a tener resultados excelentes. En cambio, a los que le damos aspirina, a ver, los que le damos trombólisis endovenosa, con el estudio ECAS o el estudio NINS, necesitas tratar 14 a 10 pacientes para tener un resultado positivo. Y en el otro lado, la interpretación es para trombectomía mecánica puedes tratar 4 casos o 3 casos para tener un buen resultado positivo. Eso es lo que significa el número necesario a tratar. ¿Cómo se hace la secuencia para ver si el paciente es candidato o no a algún tipo de terapia de rescate vascular? Todo empieza con la tomografía. Tienen el cuadro clínico, forma de inicio brusco, súbito, tomografía. La tomografía no encuentran hemorragia, se asume que es un infarto. Vean si va para trombolisis endovenosa. A la par, tienen que hacer el angiotem para ver si es un vaso grande, sobre todo cuando el NIH es mayor de 6, mayor o igual a 6. El angiotem demuestra que hay una reperfusión o hay una alteración, una oclusión del vaso sanguíneo, trombectomía mecánica, dentro de las 6 horas. Pero recuerden que hay tratamiento de las 24 horas. ¿Qué hacemos para valorar penumbra?
podemos hacerlo por las imágenes de perfusión. Sea perfusión por tomografía o resonancia, tenemos una penumbra considerable y un core pequeño, hacemos trombectomía mecánica. Ese es más o menos el flujo para hacer la terapia de rescate vascular. ¿Qué pasa de forma corta cuando el infarto es de origen desconocido? El paciente que se echó a dormir normal, que nos ha sucedido varias veces, el paciente se echó a dormir a las 10 de la noche y se levantó a las 6 de la mañana, pero cuando se levantó a las 6 de la mañana ya tenía un compromiso motor, o el habla, o cualquier alteración. No sabemos en qué momento pudo haber sucedido el infarto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Uno de los estudios que nos ayudan a valorar más o menos el tiempo es el mismatch difusión FLAIR. Algo comentamos del tiempo. ¿Cuánto tiempo demoraba para que la imagen se vea en el FLAIR? En la difusión, 30 minutos. Antes de los 30 minutos ya está. En el FLAIR, ¿cuánto era? Menor a 3 a 4.5 horas. Entonces, este mismatch difusión FLAIR tiene una especificidad alta. La sensibilidad baja, pero la especificidad alta, o sea, 78 a 93%. ¿Qué significa? Que cuando yo no veo la lesión en el FLAIR, es muy probable que el tiempo de enfermedad del paciente sea menor a 3 a 4.5 horas. Entonces, acá se ve en la difusión, se ve en el mapa, porque esto empieza a partir de los 30 minutos, pero no se ve en el FLAIR. Por lo tanto, es un mismatch difusión FLAIR positivo. Y si tiene menor a 3 a 4.5 horas, ¿qué le puedo hacer? Trombólisis endovenosa, cuando el tiempo del infarto es de origen desconocido. Miren ustedes el ejemplo de arriba. Difusión positiva, acá dice DWI difusión, FLAIR negativo. ¿Tiene mismatch difusión FLAIR? Por supuesto. Siguiente caso, difusión positiva, FLAIR negativo. Tiene mismatch difusión FLAIR, o sea, el tiempo de enfermedad es menor a 3 a 4.5 horas. Por lo tanto, podemos hacer uso de la trombólisis endovenosa. Incluso en trombectomía mecánica, claro está, si es una oclusión de vaso grande. En cambio, en la fila inferior, positiva en la difusión, la hiperseñal, positiva en el FLAIR. Ya se ve la imagen acá. No hay mismatch difusión FLAIR. Positiva en la difusión, o sea, hiperseñal en el FLAIR. No hay mismatch difusión FLAIR. Significa que el tiempo de enfermedad es mayor a 3 a 4 horas y media. Por lo tanto, trombólisis endovenosa ya no se puede dar porque tiene un alto riesgo de que haga una transformación hemorrágica. Y otra técnica que se utiliza cuando el infarto es de origen desconocido y que también sirve para valorar la zona de penumbra, el mismatch difusión-perfusión. Estos son programas, los software de las imágenes que nos dan. La difusión, la lesión que se ve en difusión es pequeñita y en el mapa por perfusión la zona de penumbra. Si hacemos una sustracción o una superposición entre el volumen de la penumbra con el volumen de la difusión, vamos a ver que la resta es importante, o sea que la penumbra a salvar es importante. Por lo tanto, el paciente es candidato a terapia de reperfusión y se hace el procedimiento, la trombectomía mecánica. Miren ustedes acá este ejemplo. Esta es la zona de isquemia o corio núcleo isquémico y comparen la zona de penumbra, que es mayor, es más grande. Tenemos que hacer el procedimiento porque hay una penumbra que salvar. Miren ustedes acá la imagen en morado, que es la zona de difusión, con la zona de penumbra que está en la zona verde, que el volumen es mayor. Volumen de core 23, volumen de la perfusión 128. Se tiene que hacer el procedimiento. Hay zona de penumbra que salvar. Bueno, es un estudio que valoró el efecto de la trombectomía en los infartos, trombólisis endovenosa en los infartos de origen desconocido. No lo vamos a mencionar mucho acá, no es el objetivo para que ustedes sepan tantos detalles metodológicos, pero sí el mensaje central. Down y Diffuse, que hicieron hasta 6 y 16 horas para Diffuse, y Down 6 a 24 horas para la extensión de la trombectomía mecánica hasta las 24 horas. Entonces, la guía, en base a los estudios que hemos visto, recomienda cuando los infartos son de origen poco claro, ¿no?, que la resonancia para identificar las lesiones positivas en la difusión pero negativas en FLAIR pueden ser útiles en aquellos pacientes que se pueden beneficiar de la trombólisis endovenosa con RTPA. Dentro de los 4.5 horas de reconocido los síntomas. Clase de recomendación 2A. No es un 1, pero es un 2A, o sea, tiene un efecto positivo todavía. ¿Ya? Y trombectomía mecánica. Primer ejemplo, miren el volumen del core, un moradito, y comparen el volumen de la penumbra. De todas maneras vamos a entrar, ¿no es cierto? 18 de core, penumbra tiene 201, la diferencia del cociente entra. En el segundo ejemplo,
Comparen el volumen del core con el volumen de la penumbra. A simple vista se ve casi similar. ¿Cuánto tiene el core? 5. ¿Cuánto tiene la penumbra? 6. O sea, te está diciendo ya todo el tejido está infartado. ¿Vamos a hacer procedimiento ahí? Por supuesto que no. ¿Ya? Y ambos son oclusión de vaso grande. ¿Ah? Miren ustedes. Acá es M1 del lado izquierdo y estos son M1 del lado derecho. Ustedes dirán, pero si ambos son M1, ¿por qué tiene uno un infarto más grande y el otro un infarto más pequeñito? Porque depende mucho de las colaterales. Cuando un paciente tiene buena colateralización, se ocluye un vaso grande, las colaterales tratan de suplir el tejido que se ha faltado y le dan más tiempo a actuar para que el infarto no sea mayor. Pero cuando no hay buenas colaterales, como en el caso que les presenté del hospital, que a pesar de haber hecho rápido el procedimiento tuvo un infarto, es porque pues no, el tejido no hay una buena colateralización y el tejido rápidamente va a morir, por así decirlo, ¿no? Se va a infartar. Entonces, en base a los estudios Down y Diffuse, entran los criterios para trombectomía mecánica. Hasta las 6 a 24 horas. ¿Qué hay que valorar? Oclusión de vaso grande y la perfusión, la zona de penumbra. Si no, no podemos saber si el paciente es candidato o no. Muy bien. Eso es hasta aquí el manejo en la fase aguda. Luego, ahora viene el manejo de prevención secundaria, que es la antiagregación, ¿no? Aspirina, clopidogrel o aspirina sola. La anticoagulación dentro de los 4 a 14 días. Causas de infarto cardioembólico, fibrilación auricular, la primera causa. Luego siguen las otras causas como el flúter, el trombo intracardíaco, que se usa para anticoagulación, antagonistas de la vitamina K, ¿ya? Que lo hemos usado hace mucho tiempo. De todo este listado, todos van para warfarina, excepto la endocarditis infecciosa, que no va para warfarina ni para anticoagulantes orales directos, porque ahí solamente se trata la causa de fondo. Pero existen los anticoagulantes orales directos, como es el apixaban, inhibidor del 10A activado, y la vigatran del 2A activado, que tienen muchas ventajas sobre la warfarina. Estos actúan sobre un factor específico de la cascada de la coagulación y sobre factores activados. En cambio, las antagonistas de la vitamina K, como la warfarina, actúan sobre múltiples factores vitamina K dependientes, 2, 7, 9 y 10, y sobre factores inactivos. Esto hace que la biodisponibilidad sea diferente. Tiempo de vida media de la warfarina, 32 a 42 horas. Y cuando el paciente tiene algún problema renal, se incrementa mucho más. Tiempo de inicio de acción 36 a 72, que se puede prolongar dependiendo del paciente. En cambio, los anticoagulantes orales directos tienen un tiempo de inicio de acción de 2 horas y un tiempo de vida media promedio de 12 horas. O sea, significa que cuando el paciente tomó la dosis en la mañana, en la noche ya la cantidad del fármaco casi es indetectable, si no, no podemos saber. Y podemos estar seguros de repente que no hay alguna complicación importante si es que se quiere hacer algún tipo de procedimiento. Tiempo para iniciar anticoagulación va desde el primer día según la guía europea hasta más allá de los 12 días o la guía americana 4 a 14 días. Neuroprotectores, siempre lo pongo. Al momento no hay tratamiento farmacológico o no farmacológico que ayude en la neuroprotección. Lo único que se hace es rehabilitación. No hay la aceticolina, no hay el ginkgo biloba, no hay el nimodipino y no sé qué otras cosas más. Que el ozono, que el oxígeno hiperbárico, que no sé cuántas cosas más, que las células madres, no hay. Lamentablemente no hay. En algún momento con el avance en la medicina espero yo que se pueda llegar, pero al momento no hay. Muy bien, chicos. Preguntas hasta aquí. Vamos a tomar un break de 5 minutos para continuar con la parte cortita de hemorragia y luego hacemos la segunda clase que es sobre hipertensión endocraniana. ¿Está bien? Sí, doctora, está bien. Ok, Sí. 5 minutos entonces.